Newton nació en el día de Navidad de 1642. Necesitas abreviar. Necesitas abreviar. Necesito abreviar. Y siendo ahí lo crió su abuela, porque en una granja, en medio de las gallinas, de repente con papel y lápiz, él trató de entender cómo funcionaba todo. Y empezó a escribir unas matemáticas que le llamó cálculo diferencial integral, que es lo que todavía se enseña. Unas matemáticas que no existía, pero es la matemática que te permite entender el mundo. Y entonces con ese diseño matemático, esas ecuaciones, logra sintetizar en 3 leyes. Ese es el diseño simple y elegante. Entender el movimiento no solo de la luna y de las manzanas, sino todas las estrellas. Y ese es el gran salto que luego se continúa a la fecha, y luego en el siglo XX con gente como Einstein, y actualmente en el siglo XXI. Entonces condensas, por ejemplo, Einstein con su relatividad general, con una sola ecuación, pues va más allá de Newton, y a la fecha en el siglo XXI los físicos teóricos trabajamos con esas matemáticas, con matemáticas más modernas, para entender el mundo en esa forma elegante. Entonces se separa. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Y ahora en el diálogo lo voy a dejar para después. ¿Qué pasa ahorita entre los filósofos y los físicos actualmente? ¿Qué ha pasado recientemente en el siglo XX? Pero el punto es que nacen de la misma raíz, de la misma inquietud, y los filósofos actualmente pues andan en otras cosas, y la parte de lo que llaman la filosofía natural se los han dejado a los físicos, que no somos otra cosa que filósofos naturales, ¿no? Pero ahora le llamamos física. Pero hay estas conexiones y estas divergencias que podemos ir abordando en el diálogo que vamos a continuar. Y bueno, yo creo que es un gran debate, y es muy importante tener este tipo de foros de las grandes ideas. Gracias. Bueno, tengo algunas diferencias con José Luis. Nada más quisiera subrayar una. No es, creo yo, con Aristóteles cuando se le cede a la naturaleza la palabra. Es con Tales, insisto, y con todos los llamados fisiólogos presocráticos. La filosofía va en un sube y baja, a veces monista, a veces dualista, y casi toda ella dualista. El mismo Newton era un creyente. No es necesario que haya un monismo para ser buen filósofo o buen físico. El problema es cuando se quiere explicar con razones religiosas la realidad. Cuando se tiene uno sus creencias al margen y no contaminan el trabajo del físico o el trabajo del filósofo, va perfecto. Quería decir eso, nada más un poco para marcar una diferencia y agregar algo más. Bueno, ahorita lo de Newton, te voy a poner un ejemplo rápido y coincido contigo. Newton efectivamente era muy religioso, y él empieza siendo un jovencito y hace la mecánica, la óptica, el cálculo diferencial, todo en un año, en 1666, que hay una peste. Y lo deja en el cajón, y luego se dedica a la hermenéutica, que es el estudio de los textos bíblicos, para ver un significado entre líneas en las Sagradas Escrituras y demás. Y luego a la alquimia. Un poco la idea era decir, bueno, ¿cómo se mueve la luna? Entonces la gente, por ejemplo, a lo mejor ustedes han oído decir cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, ¿no? Sí, pero ¿de dónde viene eso? Pues es que la gente en la época de Newton calculaba la densidad de ángeles, es decir, cuántos ángeles caben en un centímetro cuadrado. Es decir, dice, ¿de qué están hablando? ¿Por qué? Porque tú ves la luna o los astros, y entonces suponían que los empujan los ángeles, así como si ves una sandía y las hormigas están empujando, de repente se mueve a la derecha, pues es que ahora hay más hormigas empujándolo hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, de una forma similar, decían, bueno, pues ahora hay más ángeles de este lado de la luna que de este, y entonces la luna gira, y los ángeles, oye, pero ¿dónde están los ángeles? No, pues son invisibles. Oye, pero pues porque están hechos, en fin, entonces vas haciendo una cosa más rebuscada, menos elegante. Pero esa era la idea. Entonces, Newton vivía en esa época,
como decía algunos de sus biógrafos, es el último de los magos y el último mago, el gran mago de la Edad Media. Ese era el mundo en la época de Newton. Y entonces él de repente, siendo un místico y alguien muy religioso, dice, oye, ¿qué tal si esto de los ángeles, que tú vas a suponer algo más simple, y se va a la matemática y deja a los ángeles de lado? Pero efectivamente él trae en su cabeza los dos mundos, siendo no solo un buen físico, sino el físico fundacional. Y entonces efectivamente, si logra, pero lo que hizo Newton es separar eso, no se quedó con los puros ángeles, y decir, bueno, aquí están los ángeles y yo soy un gran ferviente creyente de Dios. Y él, como decía Newton, yo lo que quiero es entender cómo piensa Dios. Sin embargo, dejó a los ángeles un poco en paz y se fue a un paso que es agarrar la matemática, el cálculo, para entender las leyes del universo. De acuerdo. Yo quería retomar otro concepto que habías manejado, porque puede ser que ahí sí ya empiece a haber una zanja. Acabas de decir que la causalidad sigue funcionando, ya ni se menciona porque es una cosa como obvia. En la historia de la filosofía hay un momento interesante en el que Hume pone en duda la causalidad. Y la causalidad, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra una conexión entre un antes y un después. Eso está bien. Pero para poder hacer ciencia, necesitamos que esas constantes sucedan siempre. Y entonces no nada más que esto sea culpable de aquello, sino que siempre que aparezca este culpable, aparezca el otro. O sea, hace falta que tengamos la idea de un orden en el cosmos, porque si no, las leyes no funcionarían. Sería solamente la descripción biográfica de este fenómeno, pero no serviría para poderlo generalizar y universalizar. Y justamente las leyes lo que suponen, aparte de la causalidad, es un entramado constante de relaciones constantes en el universo. Este problemilla de Hume hace que se ponga a estudiar cuáles son los juicios que pueden ser verdaderos, y descubre que nada más hay dos tipos de juicio que son verdaderos. El juicio analítico, o sea, las tautologías, frases como el triángulo es de 3 ángulos, esto es siempre y no necesita uno ir a la experiencia para corroborarlo, basta con el análisis de la frase para saber que efectivamente es cierto. Y el otro juicio es el juicio que le pone sintético, es la afirmación yo estoy sentado aquí. Esa no es válida ni mañana, ni al rato, ni ayer, ni nunca. Es válida en lo particular. Ahorita estoy sentado aquí. ¿Cómo podemos darle un sostén justamente a la física de Newton cuando nos está presentando juicios que son de experiencia y que son universales? Si los juicios de experiencia son siempre basados en una experiencia particular, pues deberían de ser particulares. Pero la física de Newton está presentando juicios que son universales y además de experiencia. Esto supone una estructura del cosmos ordenada. Nada más que lo que Hume había criticado deja al pobre de Newton haciendo su trabajo muy bien, pero a los filósofos les provoca un caos terrible porque no encuentran la manera de justificar, ya que Hume ha roto la idea del orden del universo. No encuentran el modo, y aquí me voy a tener que permitir una cosa un poquito técnica, meterme a Kant, que es el que le da el fundamento a la física de Newton. En la crítica de la razón pura, Kant dice que cuando el sujeto capta de la experiencia lo que está ahí fuera, esto se le representa en la conciencia y a eso le llama fenómeno. Tenemos nosotros en la conciencia la representación de todo el mundo. No es que me estén viendo aquí afuera, me están viendo dentro de su conciencia. En el momento en el que me meten en su conciencia, me espacio-temporaliza. Como mi ego es igual que el de cualquier otro ser humano, mi ego es trascendental, trasciende más allá de mi individualidad. Todos tenemos la misma estructura. Entonces,
suponer que si yo, tú y los demás vemos las mismas cosas, entonces dentro de este sueño en común, de este sueño mancomunado, podemos encontrar una serie de constantes. Perfecto. El problema es qué pasa con lo que está más allá de lo que yo puedo ver. O sea, la cosa misma. No la representación de la cosa en la conciencia, sino el foco emisor de lo que yo veo a través de la vista, del olfato, etc. Eso que una cosa es el fenómeno y otra cosa es la cosa misma. Hay aquí un momento muy importante, porque nos estamos apartando de explicar la naturaleza para explicar la naturaleza que tenemos en común. O sea, lo que vemos todos en común. No es que estemos tocando lo real, sino esa representación de lo real, que es lo que llamamos realidad. Y toda la física y todas las ciencias y todo lo que hacemos tiene que ver con una construcción de esa realidad dentro de nosotros y va cambiando según la época. Y justamente esta es la postura que impera ahora. Como no tenemos más realidad que la realidad que representamos con el lenguaje, por eso los filósofos contemporáneos están tan entretenidos buscando qué es lo que queremos decir cuando decimos, porque ahí es donde está la única realidad a la que podemos acceder. El más allá, la cosa misma, lo que queda fuera de la experiencia humana, es lo desconocido per se, porque si se puede conocer ya se vuelve fenómeno y entonces entra en las reglas con las que yo funciono. El problema de la causalidad es ese, y adelanto una cosa, el problema de las matemáticas, porque lo mismo, ahora que mencionó a Galileo Galilei, eludió la frase esa que esperaba de ti, de que el mundo esté escrito con caracteres matemáticos. Y traigo por acá en la palma fotografiada la página en la que Einstein dice esto que mencionabas, que lo misterioso es que las matemáticas sirvan también para explicar las cosas. La hipótesis que te propongo para discutirla, y así nos brincamos al último tema, aunque luego volvamos al Big Bang, es si las matemáticas no son simplemente el sueño común. No sé si me expliqué con lo del fenómeno, que no vivimos en otra realidad más que en la realidad representada. ¿Hay alguna forma de acceder de veras o nos sorprendemos por estar colocándonos delante el espejo de nosotros mismos, que es nuestra estructura racional? Por supuesto que vemos a través de la estructura racional. Sí, bueno, yo creo que aquí estás tocando varios puntos, y esta analogía, bueno, de las ideas de Kant con la matemática ciertamente es una sugerencia interesante. A lo mejor puedes parafrasearlo así, ¿no? Es el sueño común, o común al menos para los científicos. Regresando a Kant, mira, un poco la filosofía y la física ya en el siglo XVIII, XIX, se empezaron, pues no separar, así realmente los grandes físicos, sobre todo los grandes físicos teóricos, y los filósofos, pues iban muy de la mano. Pero justamente cuando empieza a matematizarse seriamente la física desde Newton, pues los filósofos, algunos le siguieron la pista a los físicos y otros pues se fueron por su lado, y empezó a haber una separación. Sin embargo, hay mucho interés, y siempre ha habido interés en gente como por ejemplo Einstein, parte de su concepción filosófica no era Kant, pero era Spinoza, por ejemplo, ¿no? Y igual que los que tienen sus artistas y les gusta la música, les gustan ciertos filósofos, entonces tienen en común cosas con ellos, o les gustan algunas ideas, o les sugieren ideas para sus propias teorías físicas. Sin embargo, la física prácticamente desde el inicio se volvió muy matemática, y basada en la matemática y en el experimento, y menos en la filosofía per se.